Ya, ahí está, te voy a enviar la invitación. Ya te la envié, tú solo tienes que aceptar. Sí, estoy arreglando la cámara en este momento. Dale, Un no te segundo. preocupes. Dale nomás. Y por mientras también podemos esperar que se conecte la No, chaviza. tranquilo. No, tranquilo, no hay ningún problema. Ahí Ya, se por están mientras. uniendo, ahí se están uniendo a poco, así que bueno, bienvenidos, ¿no es cierto?, a todas las personas que se están uniendo a este ciclo de conversación. Belfrit, ¿cómo estás, querido amigo? Muy buena entrevista con el hombre. Robles Fantenis, bienvenida. Hola, hola. Y Hermina Díaz, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hace mucho tiempo no sabía de ti. Ya, ahí Ahí sí. sí, ahora te veo, nos vemos. Ay, mira, ya llegó Maravilloso. Gonzalo. Hola, Gonzalo. Gonzalo es un muy querido amigo, también poeta, escritor, periodista. Así que, saludos. Maravilloso. Sí. Bueno, Oye, ¿cómo estás? vamos a dar inicio, ¿no es cierto?, a este conversatorio. Mi nombre es Milton Estuardo, artista visual, gestor cultural de acá de la comuna de Penco. Este programa está auspiciado por Café Galería Gourmet, o sea, Café Galería, acá, en donde estoy ubicado. Así que, bueno, si pasan por acá, ¿no es cierto?, como por la octava región, específicamente en la comuna de Penco, así que bienvenidos, ¿no es cierto?, todas las personas que están acá. Y los que vengan ahí pasen a visitar este café que es realmente topísimo, yo creo. Estamos acá, ¿no es Tiene cierto? de cerca la Estamos referencia, acá. pero No, la referencia es súper cercana, el café es mío, así que estamos. sí, no, Eh, pero también hay referencias lejanas de que es un lugar maravilloso, surrealista, Bacán. que logró generar comunidad, así que lamentable no haber estado yo ahí, pero quizás más adelante pasen cositas, nunca se sabe. Sin, sin ningún problema. Acá, bueno, yo los dejé, ¿no es cierto?, a todos eh, invitados. El café. Este es un café que está dedicado hacia la difusión cultural, no solamente de los artistas de la región o de la comuna, sino que también de todos los artistas. En la casa de los artistas, Sí, de este hecho café. Así que problematizamos también. también en la entrevista anterior el concepto de artista, ¿cierto? De qué se entendía por lo general por arte y qué se estaba dejando fuera y qué no. Entonces fue muy interesante ese momento de la discusión, creo yo. Bueno, vamos a hablar también precisamente de eso. Te tengo unas preguntas preparadas también. Me llama muchísimo la Ah, atención. Sí, pues obviamente. Que sí, pues aparte de poeta, me escritora, no sé, como un también filósofa, estudio. así que sí, bueno, así que bueno, aparte de escritora y poeta, también filósofa. Estudiaste filosofía, así que eso también me llama mucho la atención, así que vamos a conversar un poco más a nivel profundo. Vamos a hacer un tema, un juego no, un ejercicio mental, ¿no es cierto? Que yo creo que mucho que corresponde y no solamente corresponde, sino que también se Necesario. necesita muchísimo, es necesario hoy en día, más en los tiempos en los cuales vivimos. Amapola Fuentes, tu presentación oficial, por favor, dale, presentate frente a toda la gente que nos está viendo ahora en este momento, lo que nos va a ver ahora en un par de minutos más, los que se vayan conectando, y los que nos van a ver después en las transmisiones, ya sea tanto acá como en YouTube. Siempre es difícil presentarse, ¿eh? En realidad. De hecho, es más fácil de partir por lo que no sé es que por lo que es. No, no soy un gato, soy un ser humano. Soy una persona muy inquieta, muy curiosa y sobre todo que padece mucho el mundo, padezco mucho las injusticias y eso me ha llevado a tratar de buscar distintas maneras a través de las cuales expresar esa necesidad de transformar este mundo, las injusticias del mundo en general. Entonces, desde muy temprana edad empecé a escribir poemas, cuentos cortos, siempre con esta crítica política que después con los años se fue refinando hacia una crítica radical al capitalismo, un activismo muy desde el ecologismo también, apartidista siempre.
Eh, Así que yo creo que a grandes rasgos esa persona soy yo. Me gusta hacer un poco de todo, experta en nada. ¿Ok? Ese es el problema de hacer un poco de todo, que sabe un poco de muchas cosas, pero la expertise ahí no está. Me acordé, sí, me acordé, ¿no es cierto?, cuando hablaste sobre el tema de la justicia, que te afecta mucho, bueno, esta problemática, antes de, antes de como de poder comenzar ya como de manera oficial, sino que se me vino a la cabeza. Eh, Confucio tenía una frase, una cita, mejor dicho, que decía, el mundo perfecto es donde no existe la justicia. Y es una de las frases más potentes y espectaculares que he escuchado. Esa frase la escuché cuando era muy cabro. Eh, y se deviene precisamente, ¿no es cierto?, porque en un mundo sin justicia es porque no es necesario la justicia. Es porque estamos en un nivel, o están, ¿no es cierto?, en un nivel de moralidad tan alta que el concepto de la justicia, del juzgar, no sea necesario. Es como en esta película La mentira original, que muestra un mundo ficticio donde no existe la mentira. Y, por ejemplo, los anuncios de los geriátricos eran así como el lugar donde vienen a dejar a viejos que no les sirven a nadie. Era todo muy honesto. Entonces, creo que no, tiene un poco de similitud con eso que dice, pues como no se necesitaría derecho, no se necesitaría dispositivos Claro. judiciales si es que no hubiese esa necesidad, ¿cierto? Pero yo Pero, también pienso en la justicia de otras maneras, pues, como las injusticias estructurales que surgen de la precarización de las clases oprimidas, entonces como que mi tema con la injusticia va más hacia la injusticia por la sociedad de clases que otra cosa. En su ya, momento igual fui full, así como antiespecista y todo, pero tuve unas dificultades ahí corporales que me impidieron seguir en esa vía, lo cual no quiere decir que voy a salir a matar gatos, por supuesto, soy todavía muy animalista, en la medida en la que mi cuerpo me lo permite. Creo que las militancias siempre tienen que ser dentro de lo que la propia realidad de uno lo permita. claro. Cuéntame, tus inicios en este mundo de la literatura, del arte, del pensamiento crítico, llamémosle pensamiento crítico, ¿en qué momento de tu vida tú llegaste y dijiste, mira, sabes que no sé ya, me gusta esto, voy a encaminar mi vida hacia acá, o le voy a dar mucha más atención, o voy a dedicar ciertas partes de mis horas del día, o mi día completo, o mi vida completa, a este mundo tanto de la literatura, el pensamiento crítico, la poesía, etcétera, etcétera? ¿En qué momento? ¿Tú te acuerdas que haya en un día, bueno, no un día en específico, pero en algún momento específico que te hizo un clic en ti y dijiste, voy para allá? Oye, qué difícil la pregunta. Sí, sí. Voy a permitir que me quede sin internet unos segundos, así como, para poder pensarla. Es que yo creo que en el trayecto vital de una persona nunca hay solo un momento de descubrir, sino que son varios. En mi caso, también como me gustaban muchas cosas, tuve varios momentos en los cuales tuve que ir dejándome arrastrar por esto. Yo me dejé arrastrar, yo no sé tanto si tomé decisiones. Yo me dejé poseer por el quehacer de la escritura en distintas dimensiones. Me acuerdo que, bueno, en mi casa eran testigos de Jehová, no sé si estará mi mamá por ahí, ojalá que no. Aquí Ojalá le que no esté. mandamos. No, mentira. Éramos testigos de Jehová, entonces yo empecé a escribir de muy chica, porque era como la manera que tenía de sacar de adentro todo lo que surge como consecuencia de una crianza en una secta. Sí, obviamente hay hartos estudios de las repercusiones psicológicas que tiene en infancias el crecer en una secta. Entonces yo desde muy chica escribía, me acuerdo que mandé una columna de opinión a la Agenda Julieta, como en 2004 te estoy hablando así. Eh,
Y ya cuando entré al liceo, entré a un liceo que era muy politizado. El liceo Benjamín Vicuña Ahora Maquena. no, ¿Ah? ahora no, ahora es más todavía. No lo sé, no lo sé. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Primero estamos hablando de mí, ya después hagamos un diagnóstico de qué pasa con la generación actual, ¿cierto? Entonces este liceo igual tenía esta inclinación a ser como líder en los paros, en las tomas en la comuna, y ahí yo empecé así como, esto me está haciendo sentido". Un amigo me prestó un libro de Mikhail Bakunin, Dios y el Estado, y ahí empecé. Creo que ese fue el gran momento de me hacen sentido las referencias bíblicas del Antiguo Testamento en litio. Sí, bueno, es que eso es un libro. Ya, después vamos a hablar de eso que está comentando Gonzalo. Eh, Eh, Leí Dios y el Estado de Bakunin, dije, aquí hay algo. En tercero medio me encontré con la asignatura de filosofía que vino a complementar muy bien esta necesidad que tenía yo de hacer preguntas y preguntas y preguntas. Yo siempre fui bien odiosa. De hecho, en mi casa me decían Brígida Contreras cuando era chica. Eh, porque siempre tenía ese ímpetu como de intentar llevar la pregunta del por qué lo más allá que se pudiera. Socráticos, del momento como socrático, de la escuela socrática. Claro, una mayéutica extrema, así, la mayéutica más radical que se pueda, intentando llegar a la raíz causal. Ahora ya no sé si existe realmente una raíz causal, no sé si valga la pena buscarla, pero creo que la filosofía ahora tiene que enfocarse en otras cosas. Así que bueno, ese sería yo creo un momento cuando me prestaron Dios y el Estado y como que convergieron muchas cosas que eran que yo ya escribía, ¿Ya? que había ganado un concurso como del Benjamín en 101 palabras, escribiendo un cuento justamente sobre una marcha. Y el segundo momento creo yo fue cuando me equivoqué de carrera. Del error se aprende. Así que me equivoqué de Sí. carrera, me metí a estudiar ciencia política. Un anarquista estudiando ciencia política, igual es muy irónico. Pero claro, ahí tenía introducción a la filosofía y me gustaba demasiado. Y el profesor como que me citó después de clases un día y me dijo que en realidad él me veía muchísimo potencial en esa vía. O sea, no es que me haya dicho, oye, eres un fracaso en las otras, pero me dijo que veía mucho interés en mí respecto del quehacer filosófico, más allá de la historia de la filosofía, porque son cosas distintas. Una cosa es estudiar así como, ¿cierto? Y otra es hacer filosofía. Exacto. Entonces él me veía con mucho interés en ese hacer filosofía, entonces él me motivó a dejar la carrera. Saludos a Mario Páez. Y entré a estudiar al pedagógico, licenciatura en educación y pedagogía en filosofía, pero siempre más pensando en dedicarme a eso, la investigación filosófica y multidisciplinaria, como trato de mezclarla con biología, botánica, bien hibridado. Igual está bien en boga eso dentro de la investigación filosófica. Es que de hecho debe estar desde la Tiene botánica hasta la cosmovisión de todo, ¿cachai? como técnicas, De- sí, sí, obvio. Todo el rato. Entonces creo que están haciéndose cosas muy interesantes en el aspecto de la investigación filosófico-política, de la cual estoy siendo parte yo también, po. Eh, pero eso, ¿cuál era la pregunta? Perdón. ¿Cuál era el momento? Mira, el momento crítico. Ya, es que mi vida es un momento crítico, entonces todos los días tengo un momento crítico. Ya. Oye, ¿cómo tú ves, no es cierto, la comunidad literaria allá en Santiago específicamente? Me parece que está en la Florida.
Eh, ¿Cómo ves este movimiento, no es cierto? ¿Tú crees o ves que se está moviendo bastante, que hay un flujo de esta nueva corriente? Eh, Quizás la ves un poco más estancada, la ves mucho más atrevida que antes. Eh, ¿Cómo la ves tú? No, la veo más descarada, pero descarada en el mejor sentido de la palabra, ¿Ok? descarada, sin rostro. Ya, Yo había visto un estancamiento en realidad de la poesía, porque yo llevo muchos años escribiendo poesía. Mi primera declamación fue en el FECISO, que es el Festival de Cine Social y Antisocial, el 2015. ya, Y creo que no había visto tanto movimiento como en el periodo quizás post revuelta y sobre todo en los últimos 2 años, que han salido distintos colectivos que tienen apuestas estéticas más asociadas a lo destructivista, más asociadas quizás a un diagnóstico de la época que otra cosa, pues entonces por eso de ahí viene ese descaro, pues el descaro de apropiarse de esa destrucción epocal y hacer algo a partir de eso, como creemos a partir de la ruina, y que tiene que ver con un póster que dice no nos asustan las ruinas porque vivimos en ellas, porque sí, también hago póster también. Viste, se hago de todo un poco. ¿ok? Eh, Así que veo que la ya, movida ya, está buena. Estoy siendo parte también, así como convocando a algunos eventos que tienen precisamente estos tintes más híbridos, por ejemplo, poesía chamánica, tratando de combinar la poesía con esta dimensión espiritual, porque igual es una dimensión que es importante en mi vida, o sea, ya no soy testigo de Jehová, pero sí tengo como prácticas religiosas asociadas al druidismo, a la magia celta. Vamos a hacer y a una ver, jornada por Palestina. ¿cómo eso? ¿Cómo eso? ¿Nos puede explicar un poco de qué es lo que Ah, se basa eso? ¿qué cosa? El tema sobre la espiritualidad, esta nueva espiritualidad en ti, este nuevo pensamiento que ya va mucho más ligado a, a, ¿cómo se llama? A la magia celta, etcétera, etcétera. Algo en la cual lo que te está moviendo por dentro. ¿Nos puede explicar un poquitito sobre eso? Sí, claro. Creo que fue más o menos en el mismo periodo en el que me encontré con Bakunin que descubrí que existía una civilización antigua que eran los celtas que basaban su vida como en la verdad, en la honestidad, en un montón de valores y principios que me hicieron sentido y sobre todo una frase que tienen sus líderes espirituales, que son los druidas, que dice, un druida debe verlo todo, aprenderlo todo y sufrirlo todo. Dije, aquí me quedo. Y tiene mucho que ver con concebir que los árboles son maestros, las piedras son maestros, los animales son maestros, todo está ahí por algo, uno no está por encima de esas formas de vida, de esas materialidades diversas, no humanas, y llevo 17 años en eso, ya, Sí, tanto estudiándolo bueno, como... sí, hay un escritor que se llama Hal, un argentino, y él tiene un libro y habla precisamente sobre los espíritus naturales, los espíritus de la naturaleza. Y habla precisamente, ¿no es cierto?, sobre cómo esta corriente natural, ya puede ser desde un arbusto hasta un árbol, desde el agua, el viento, etcétera, etcétera, eh, se mueven, conversan y chuta, a ver, ¿cómo podría decir? No puedo decir materializan porque ya están materializadas, pero me refiero a que se convergen entre ellas en un plano tan sutil que para la percepción humana no es capaz de, a ver, a ver, como de percibir, pero Claro, es que está. no hemos sido capaces de percibirlo más que nada porque nacemos bajo un régimen hiperantropocéntrico de la automatización, la industrialización, entonces la naturaleza siempre ha quedado, bueno, en los últimos 200 años, ha quedado por debajo de la humanidad.
dentro de este régimen. Entonces, todo esto, por ejemplo, que dices tú, que en la naturaleza todo se comunica con todo, tienen un lenguaje, pues, solo que como no es el lenguaje humano, no es la palabra humana, eh, como que no se toma en cuenta, como que es inferior. Bueno, los Sí, po. celtas decían que eso estaba mal, pues. Entonces, Sí, pues claro, hay algunos, ¿no es cierto?, en las cuales creen, algo en la cual yo difiero absolutamente, que si no hay una vida como vida o forma humana, o sea, me refiero a entendimiento humano, porque también se puede generar, ¿no es cierto? O sea, se puede ver esta vida desde los animales, una mascota, ¿cachai? Etcétera, etcétera. La vida de las plantas, los arbustos, desde una semillita hasta que crece. Hay una vida que está ahí, ¿no es cierto? Es observable, está bien. Pero si no es observable, si no es medible para la capacidad del raciocinio humano, entonces no existe. El tema es que lo que pasa es que hay muchos planos, o sea, acá yo estoy divagando, ojo, no era, absolutamente, esta no era parte pero, de la entrevista, pero démosle. pero ¿cómo se llama? Pero si no es, ¿cómo se llama? Perceptible o medible ante el raciocinio humano, no existe. Y no, pues no es así, pues, porque la percepción humana es limitada, te llega hasta cierto margen nomás, ¿cachai? Todas las personas tenemos percepciones distintas también, eso es importante de considerar, no todas percibimos lo mismo. No, porque una cosa es la percepción y la otra cosa es el raciocinio. Claro, en la razón, pero ahí también está esto de entonces hacer la distinción, pues, porque percibir algo es siempre a través de los sentidos, ¿cierto? Después es cuando como que pasan por la razón. Y de eso se lleva a un pensamiento a posteriori de la experiencia, que es como lo que plantea Pero, el empirismo, que la mayoría de la gente actualmente es muy empirista, que es como ver para creer, ¿cierto? Y no, pues, no hay por es qué que ver yo para tengo- creer. pero es que yo puedo, por ejemplo, a ver, yo puedo percibir y sentir el aire que pasa, pero no lo puedo racionalizar. No sé dónde está. No hay ninguna forma de saber dónde está el aire. Solamente se siente. Pues está en todas partes el aire. Sí, pues claro, no. O sea, el viento me refiero. Ah, también. Sí, pues, ¿cachai, no? Ya, vamos. Sí. Oye, mira, a ver, escribes, ¿no es cierto? Escribes para Colapso Yo, y sí, y desvío, impresiones y expresiones. Hay una frase que me llamó mucho la atención, que sale como cita ahí, ¿no es cierto? Una expresión radical de libertad. Eh, ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza con eso? con la frase, con el proyecto, ¿con qué? Vamos primero con la frase, después con el proyecto Ah, de... bueno, Sí, ambicioso el proyecto de buscar esa experiencia radical de libertad. Ambicioso. Pero creo que es una ambición necesaria en un mundo donde está todo tan enjaulado, ya, claro. y es peligroso, entonces también buscar como expresiones radicales de libertad. Entonces, ambicioso y peligroso. Eso se me Claro. viene a la mente con esa cita. Con el Y el proyecto como proyecto... tal, Sí, bueno, ese proyecto surgió porque me encontré gracias a las magias de Politigram, que era como esa dimensión de Instagram donde había muchos perfiles de contenido de política, que yo tenía uno. Me encontré con alguien que tenía también contenido de política y que es Nueva Becaria. Saludos a Nueva Becaria. Sé que no está conectado, pero saludos igual. Em, que ambos cuando leíamos la producción intelectual de Chile, por ejemplo, a propósito de la revuelta, decíamos, esto no es suficiente. Esto no, como que estas lecturas no nos son coherentes, creemos que hace falta algo más. Hagámoslo nosotros. Y claro, el nombre de colapso y desvío viene en realidad de un concepto francés, el desvío, porque es el détournement, que es el como darse vuelta, salirse de, por ejemplo, la trayectoria que da el capital
a la vida cotidiana en la ciudad, que es como moverse de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, o siempre es un ir de un punto A a un punto B a un punto C y siempre en términos de producción, ¿cierto? Ya, entonces el détournement, que es una palabra que utiliza Guy Debord, un filósofo francés, es ese desvío, el desviarse de esos caminos que están impuestos por el capital dentro de la ciudad. Y sí, y aquí la pregunta que dice Belferic, de liberarse de las ideologías incluso, sí. Liberarse de las ideologías en el sentido de que, Sí, pues, porque te iba a hacer exactamente esa misma pregunta, porque, claro, yo te escucho hablar y intento poder meterme en tu raciocinio, ¿no es cierto?, a través de esta conversación, pero, claro, se habla mucho también, ¿no es cierto?, desde una ideología que es constante, pero también una ideología en la cual tú también adoptas como tuya y en la cual también empiezas a avanzar en referente a eso. Eh, pero soltarse de las ideologías tendrías que soltarte de todas, porque o si no, tampoco estarías viviendo en libertad. pero ya que ya no soy anarquista. Ahí No, porque yo no estoy hablando de un anarquismo, no estoy hablando estoy o hablando de un sea, pensamiento crítico. sí, pues, el pensamiento crítico que critica precisamente las ideologías, ¿por qué? Porque todas las ideologías en realidad lo que hacen es tratar de imponer un programa e imponer una visión de mundo que debiese ser construida colectivamente, como que esos programas, esas orgánicas, funcionamientos a través de los cuales la sociedad podría autoorganizarse sin la existencia de un Estado, es algo que tendría que surgir de las comunidades como tal, pues. Y el problema con las ideologías es que todas tienen un programa específico que está determinado y que envían a sus distintos esbirros a distintos puntos a tratar de defender esos programas, de imponerlos finalmente. Y es realmente libertad eso, es realmente empoderar a las clases oprimidas el imponerles un programa de partido en vez de empoderarlas para que puedan construir sus propios programas. ¿A qué te refieres con la clase oprimida? A proletariado, pues compadre. Yo sé que es un concepto muy añejo quizás y difícil de abordar porque hoy en día estamos en un proceso y que escribí un textito al respecto de eso que está en Colapso y Desvío, que tiene que ver con lo que Lukács, que también es un filósofo marxista no ortodoxo, que de hecho lo echaron del Partido Comunista, eh, hablaba, que es de las estratificaciones de clase. Por ejemplo, la clase media, ¿cierto? Como esta ficción, o el capitalismo gerencial, donde aparece esta clase intermedia, que son como los gerentes que no son dueños de la empresa, pero están por encima del trabajador tradicional, el cognitariado, que también es parte de esta estratificación de clase, que hace ¿Ya? que sea mucho más difuso entender que sigue existiendo como esta sociedad de clases, que está mucho más invisibilizada porque hubieron luchas históricas en donde se logró que el trabajo no fuese tan terrible o fuese menos visible la explotación, ¿cierto? Porque ahora te hacen yoga a las 10 en algunos trabajos o te dan barras de proteína y te hacen hacer talleres entre medio para hacer el trabajo más amigable. Hace mucho más difícil que haya una conciencia de que todavía existe una sociedad de clases y que pese a que el proletariado esté estratificado en todo esto, que te di la clase media, el cognitariado, el lumpen proletariado, esas son las clases oprimidas, a esas me refiero, Ok, a los que no tienen oportunidad. a los que no tenemos oportunidad. Versus los que tienen oportunidad. O sea, es que en realidad nosotros tenemos la oportunidad de la revolución, finalmente. Pero la revolución tiene que tener un fin, una meta. Claro, la Eh, revolución. pero que la revolución nace de un descontento de algo. Debería nacer al menos de un descontento de algo. Hace una meta en fin.
Entonces, se comienza una revolución, si hay un comienzo, va a tener un final. ¿Cuál va a ser ese final? Yo no puedo dar esa respuesta porque precisamente es lo que le critico a las ideologías, que buscan dar una respuesta a eso, siendo que son las comunidades autoorganizadas quienes deberían poder dar una respuesta a eso. Yo lo que creo es que los sujetos revolucionarios lo que deberíamos hacer es estar en los espacios de clase, potenciando que se genere esta crítica, por ejemplo, al capitalismo verde, que también creo que es un peligro muy grande porque es intentar medidas de desarrollo sustentable, pero que sigue explotando la tierra en un momento en el que ya no puede más la tierra, ¿cierto? Eh, Ser sujetos que catalicen discusiones que ayuden a las comunidades autoorganizadas a poder llegar a conclusiones que puedan ser beneficiosas para ellos finalmente. Y cuando digo Claro, beneficiosa me refiero a que igual es conflictivo, porque tú en una asamblea territorial, por ejemplo, te vas a encontrar con personas del PC, con personas que son fachas, con personas de todo tipo, y esa es la composición de la sociedad hoy en día, pues. Entonces ahí es donde uno tiene que aprender de retórica, a leer a Aristóteles, a Schopenhauer con el arte de tener la razón, ¿no? Estudiar mucho también y tener la capacidad de observar también cuáles son las necesidades situadas que tiene cada territorio, porque muchas veces damos por sentado que nuestro discurso muy bonito va a llegar a todas partes, cuando en realidad las necesidades de repente de la gente son más inmediatas. y No no le, todas no las, puedo, y no todas las necesidades son lo mismo. exacto, exacto, y tú no podís ir a decir de pronto que nos pasó experiencias de asambleas variadas, de ir a tomas de terreno, a tratar de hacer charlas sobre la crítica radical al capitalismo, cuando en realidad no tenían cómo parar la olla, pues entonces la prioridad ahí era hacer ollas comunes, Claro, sin caer en el paternalismo, sino tratando de ayudarles a que también puedan esas mismas personas construir herramientas para sostenerse en caso de necesidad. Entonces hay que tener la capacidad de leer los territorios y comprender que muchas veces no va a ser como uno espera, po. claro. Y eso es salirse de las ideologías. Vamos a hablar un poco sobre literatura. ¿Tú, tú crees que en algún momento un escritor, escritora, literario, alguien que se dedique al arte de las letras, este arte maravilloso de las letras, eh, en algún escrito, en algún libro, en algún momento, llega y se concluye con su punto final, o cree que ese punto final de una historia, de un capítulo, de un párrafo de un libro, es un punto suspensivo perpetuo, que siempre sigue al escritor, o lo Yo creo persigue? que nunca está terminado un texto. Eh, ok, ok, vale. Y parte de tu obra, ¿tú crees que hay alguna relación entre una u otra de algún u otro motivo? Bueno, partiendo porque yo los escribía, sí. Sí, Partiendo claro, porque obvio, son mis, obvio, sí, tú lo soy escribiste, yo, por eso. es mi subjetividad, es mi individualidad. Sí, pues. O sea, que igual estoy pensando en lo primero que me preguntaste, de si hay alguna obra que esté realmente conclusa, y la verdad es que yo creo que no. Creo que ahí está la gracia. Incluso en el mismo hecho de cuando tú retomas un libro que leíste hace años y le das otra Sí, vuelta y te encuentras otra sí, cosa, ahí te das cuenta de que tú nunca terminaste de leer el libro realmente. Y sí, quizás el autor tampoco terminó de escribirlo realmente, entonces hay un juego ahí en el quehacer literario. Y me gusta eso, de que nunca empiece, nunca termine. Es como... sí. Bueno, yo tengo, ¿cachai? Como tres, cuatro libros más o menos que son como mis libros favoritos, de cabecera, entre comillas, ¿cachai? Lo leo mucho y lo releo y una y otra vez y me ocurre mucho, como cuando hay veces que veo, no sé, como una muy buena película, ¿cachai? Que me gusta, siempre encuentro detalles nuevos, ¿cachai? Es como que nunca la termino. Y ojo, y también es fundamental en qué época de tu vida estás leyendo esos libros.
porque no es lo mismo, ejemplo, no sé, ¿cachai? De juventud, pues ahora, porque la experiencia, el día a día, etcétera, etcétera, te va enseñando nuevas cosas, cualquier cosa te enseña. Entonces, después cuando tú vuelves a releer ese libro, lo relees ya con otra forma. Puta, bueno, en serio, es muy raro, ¿cachai? ¿No? Y si yo vuelvo a leer esos 3 4 libros de aquí, no sé, ¿cachai? Cuando tenga 60 años, los voy a mirar de otra manera totalmente distinta. Y eso es Y eso súper te va bueno. a Yo creo empezar a que, pensar que nunca es el mismo libro, nunca es la misma lectura, nunca somos la misma persona. Entonces, te permite comprender esa mutabilidad de la literatura en general, y claro, que es me parte de gusta. la mutabilidad y como la metamorfosis propia de que tenemos como seres orgánicos, iba a decir especie humana, pero ya que estábamos criticando el antropocentrismo, ¿cierto? Los seres orgánicos en general, también todos No, yo, mutamos. sí, pues, claro. ¿Cómo se llama? Bueno, hay una frase, ¿cachai? La cual llega y dice que uno nunca se baña en el mismo río, aunque se tire en el mismo río, en el mismo lugar. La base de esa frase es de un presocrático que se llama Heráclito el Oscuro, que la Sí. escribió en un texto que se llama Sobre la naturaleza. Texto muy breve, muy bueno de leer. Eh, Están dejando como preguntas en el chat, no sé si las respondo ahora, las respondo después de las tuyas. Estoy así, pero full, en serio, ¿cachai? Sí, sí, sí. Muchísimas preguntas. Bueno, entre unas de esas, ¿no es cierto? ¿Qué libro recomendarías y autora o autor? A mí, pues, colapso y desvío, miren aquí, Eh, tratado para las juventudes en su elevación. en serio, Eh, ya, ya, ahora en oye, serio, yo ahora quiero, yo pregunta. quiero ese libro, sí, ya, yo quiero ese libro, pero lo quiero dedicado. Ya, bueno, viene cerrado. Ahí hablemos después de negocios. Libros que recomendaría, todos los tomos del Capital, de partida. Pero también recomendaría, antes de leer todos los tomos del Capital, la guía del Capital de Karl Marx de David Harvey, porque sin esa guía yo no hubiera entendido el Capital. Recomiendo La Sociedad del Espectáculo de Guy Debord, El Antiedipo de Gilles Deleuze y Félix Guattari, Los Anormales de Michel Foucault y La Sociedad Autófaga de Anselm Yape. Como allá si estamos hablando en términos de filosofía, como Claro. ya en términos más quizás de literatura en general, yo no soy muy buena para leer literatura irónicamente, pero me Irónicamente, gusta, sí, pero hay algunos textos que me gusta, hoy, ¿cómo se llama este del el gato que cuidaba los libros? El gato de un japonés que escribió como el gato que amaba los libros. no lo sé, no lo sé. Bueno, de un gato que amaba los libros, en fin. La historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar. En cuanto a temas de poemarios, me gusta mucho Demiurgo de Berferic, que está por ahí. Eh, Estoy mirando por aquí entre medio. Bueno, y estoy leyendo un libro de Robert Chapman que se llama El Imperio de la Normalidad, que está muy bueno, que habla de neurodiversidad y capitalismo. El problema es que es de caja negra, que es carísimo. Y se me estaba olvidando uno de mis escritores favoritos que es neurobiólogo botánico, que es Stefano Mancuso. De él recomiendo La planta del mundo. ¿Ok? Y de Anna Tsing, La zeta del fin del mundo, que es una crítica al capitalismo también desde esta lógica de lo fúngico como micelar. Mira, están colocando Pablo de Roca, dice Amapola. Que Gonzalo sabe, Robles. Gonzalo leyó Litio, entonces sabe que Pablo de Roca es mi poeta muerto favorito, porque mi poeta vivo favorito fue Ferit, pero mi poeta muerto favorito es Pablo de Roca y le escribí una carta a Pablo de Roca, que fue quien creo yo más me inspiró en su momento en cuanto a la poesía
escapándose de esta poesía como bonita, ¿cierto? Claro. Luminosa, que no es mi rollo, mi poesía es más desgarrada. Ok. Eh, eh, realizas, veamos primero, ¿qué es para ti? A ver, espérame un poquitito, porque antes de... A ver, hola, hola, muy buenas noches. Tormenta de Colores. ¿Qué opinión tienes sobre la espiritualidad y sobre la literatura? ¿Ha leído literatura espiritual? Me gusta mucho Sí, pues, Scott Cunningham, que es un escritor que trata de revivir el druidismo celta. claro, que estábamos eh, conversando. y es algo que incluyo mucho. De hecho, varios de los poemas que forman parte de mis poemarios tienen que ver con este culto a la naturaleza, a las deidades de la naturaleza, a los elementales, a tratar de pensar que el proceso de colonización que vivimos no logró determinar del todo nuestra manera de concebir el mundo y nuestra manera de escribir. Entonces, más o menos a partir de eso lo intento incluir. Ok. Eh, Hay un libro que no recuerdo quién es el autor en realidad porque lo tengo en un estado deplorable, pero de tanto que lo he leído, que se llama Las 21 lecciones de Merlín, que trata de emular como una especie de escuela de druidismo con cuentos de Merlín y Arturo. Ese también me gusta mucho. ¿Viste la serie Merlí? ¿Merlí o Merlín? Merlín. Merlín, donde se encuentra con Sí, Arturo y es un imbécil y lo tiene que ayudar a mejorar como persona y hay un dragón. no. Entonces no sé de qué serie está. Una serie española. Ah, pero te referías a Merlí. Ya, sí, no la vi. Todos me dijeron que la viera y cuando todos me dicen que vea algo no me dan ganas de verlo. No sé. Mm. Pero sé que es de un profesor de filosofía español que lleva como a sus estudiantes a reflexionar sobre temas relevantes y me pareció que fue, o sea, que es llamativo igual que en Netflix esté apareciendo esto, ¿cierto? Pero a la vez problemático, porque como de qué manera se está espectacularizando también el quehacer filosófico. ¿Ya? ¿Y de qué otra manera? Ya, pero ¿de qué otra manera? Porque a ver, los espacios donde debería ser de conversación literalmente abiertas o de diálogo o de cuestionamiento, como ejemplo, las aulas, eh, no lo imparten. Entonces, en vez de estar buscando, ¿cachai? Por aquí por allá, yo vi Merlí y lo encontré espectacular. Lo encontré, pero una serie muy bien hecha, con un papel espectacular, con un actorazo también. Gonzalo también le gustó. Ah, Al Gonzalo también le gustó. Yo no sí, puedo, no puedo decir nada porque no la vi. Entonces, no. una muy buena serie, con un final de mierda nomás, pero una muy buena serie. Yo creo que Todo el mundo quizá, dice lo mismo. sí, como todo, yo creo que al final la serie se comió a la serie. No sé, fue como raro, pero como Muy que, no sé. Ouroboros. Sí. Eh, ¿Viste ¿Qué que es no para ti deberías investigar? Perdón, ¿qué es para mí qué? el arte? El arte. Uf. Pensé que iba a preguntar algo más fácil, como qué es la filosofía, ya. Eh, es No, más después se fácil. viene esa pregunta. Ya, después viene esa pregunta, ya. El arte. Quiero pensar en una respuesta que suene cool. Esa El fue una arte es respuesta. Pues. creo que el arte es la respuesta a la urgencia humana por expresar lo que el lenguaje es incapaz de expresar. De pronto, el lenguaje hablado, el lenguaje hegemónico y que
arte también es una herramienta que ha sido cooptada por las élites durante siglos en los museos y que ahora se estén reconcibiendo en lugar de los museos, por ejemplo, a través de la museología crítica, la nueva museología, que se esté cuestionando también si el arte, para hacer arte hay que estudiar arte, si el arte es técnica, si el arte es esto otro, forma parte también del arte. Entonces creo que el arte es un gatillante de experiencias estéticas, de experiencias de reflexión, creo que es un revólver. Entonces, ¿tú Eso crees fue, que... esa fue una respuesta cool. El arte es un revólver, debí haber dicho eso. Sí. A ver, ahora, aquí llega, dice, ¿no es cierto? Aquí, mira, el arte es todo. Pero, a ver, ojo, ¿todo es permitido en el arte? ¿Me estás preguntando a mí o le estás preguntando a mí? A ti. Es que yo no soy quien para decir que está permitido y que no. Yo creo que ahí también entran los límites de la época, los límites de la moral de la época, porque por ejemplo cuando fue la performance que hicieron para el cierre de campaña del apruebo, hubo mucha crítica también, entonces no sé si está todo permitido en realidad, creo que eso depende mucho de los contextos. Pero que tenga crítica no lo deja de convertir arte. Ahora, la Ah, no, pregunta es, para nada. No. ahora, tomando ese mismo ejemplo, ¿tú crees que esa performance fue arte? Es que me van a funar si doy mi opinión. No, pero es que lo Yo que pasa es pensando que medio Chile va a ver esto, ya que hay 8 personas. pero que estabas hablando sobre la libertad. Ujú. Ok, a la Tengamos justicia. la libertad entonces de ser funados. La verdad yo creo que no. La verdad Ya. yo creo que hay así como una apertura a pensar las artes no solamente como que es el letra, o sea, el estudioso que estudió artes en la Academia de Bellas Artes, ¿cierto? Creo que igual ha habido como un desvirtuamiento hacia eso de pensar que todo es arte y que todo puede ser arte y que todo lo que se haga con el cuerpo de manera performativa es artístico. Creo que no, no. Es Pero es como que, lo mismo que pasa con, por sí, ejemplo, no sé qué opinas tú, con el descubrimiento de la técnica artística de Pollock del dripping. para mí es una basura. Ahí no hay ninguna técnica. No hay técnica, no hay ninguna. Ni la No hay más mínima. experiencia sensorial, no hay experiencia estética. Mira, aquí dicen el arte debe ser el hacha que rompa el lago congelado del alma. Y un polo que yo tuve la oportunidad porque hubo el 2011 o 13, el 2013 vino una exposición donde había un polo gigante y yo estaba al frente de ese polo gigante y como que no me generaba nada. Así, y no estoy diciendo que mi experiencia sea universal, yo sé que no soy la medida del mundo. Eh, Son individuales y está bien y respetable. ¿Cachai? pero como la experiencia estética que tiene que ver precisamente con el arte ahí. Y esa performance también, yo sé que, o sea, es que no la entendí. La, la performance no la entendí tampoco, entonces quizás el problema es ese. Ya, Quizás si lo entendiera diría, vamos, ah, sabes que es arte, no sé. ya, vamos por otro lado, vamos, ¿no es cierto? ¿Cachai? Como por otro lado, te voy a sacar desde ahí, ¿no es cierto? Porque tampoco no te quiero meter en aprieto. Pero también siguiendo con este mismo sistema sobre la performance. La performance, ¿no es cierto? El cuerpo se utiliza literalmente como un lienzo, hablándolo más o menos, ¿cachai? Como en términos más o menos que sean con mucho más pictóricos. Es un lienzo en la cual esta, se representa, ¿no es cierto?
y ahí tú puedes hacer tu performance, etcétera, etcétera. Mi pregunta, eh, cuando yo estoy viendo arte, por ejemplo, musical, yo puedo comprar una entrada para ir a un concierto, puedo comprar un disco, puedo comprar los derechos para poder bajar una música, etcétera, etcétera. Sí, a mí me gusta la pintura, ¿no es cierto? O el dibujo, voy a un museo, una galería, o acá en el mismo café, ¿no es cierto? Me gusta un cuadro, lo puedo comprar y me lo puedo llevar. Perfecto. Y así con muchísimas expresiones. Tú Sepa misma, ¿no dónde es va. cierto? Esto lo tienes a través sobre tu literatura. Ok, ya sabes dónde voy. ¿Cómo se monetiza la performance? Porque, ejemplo, si yo te veo a ti haciendo una performance en la calle o en algún evento, ¿no es cierto? En donde sea. Y me gustó tu performance, me gustó tu mensaje, me gustó lo que tú diste. ¿Cómo yo lo puedo obtener para poder llevármelo a la casa? No te puedo llevar a ti a la casa, porque tú eres parte del mensaje completo de lo que tú estás entregando. Entonces, ¿cómo yo puedo comprar una performance? Esto te lo puedo responder en términos súper materiales y concretos porque tengo una amiga que es artista y hace performance. Y lo que hace ella es que graban las performances y después los museos le compran como la grabación y reproducción de esa performance en distintos lugares. Tú puedes adquirir eso, o como pasa con las performances de Carlos Lepe que están en el Centro de Documentación del Museo de Bellas Artes, pero claro, siempre es el registro de, pues no puedes Sí, pues, sí, pues, pero no es lo mismo. No es lo no, mismo, pues ¿cachai? obviamente. Porque cuando yo veo una performance en vivo, he visto muchas performances en vivo, y la performance tiene eso, ¿no es cierto?, que te mete en el mismo domo, que te mete como en esta cueva, ¿cachai? En el cual el artista o la artista está logrando, está realizando, entonces, ya sea tanto la música ambiental, Parte de la la gente, performance. la respiración, los silencios, luces, música, la expresión, pero eso es una cosa, eso fue lo que te enamoró, ¿cachai? Pero, por ejemplo, no Pero sé, pasa lo es como mismo con cuando, el es teatro, como ¿no? cuando tú tienes, sí, pues claro, pero a ver, es como cuando, ¿cachai? Por ejemplo, tú tienes un cuadro, te gusta un cuadro, no lo podéis comprar, pero le sacáis una foto y la imprimís. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? ¿Por qué no está la noción del original? ¿Porque es la copia? Sí, exacto, Ya, exacto, entonces no es ahí, lo ahí mismo. podemos entrar a hablar de Tu Walter percepción va a Benjamin, ser la misma. que también es un Ah, filósofo que recomiendo. Ahí podemos hablar de Walter Benjamin, que es un filósofo que recomiendo mucho, porque él en la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica habla precisamente de esto, pues de que las obras tienen un aura y cuando llega el momento de la fotografía o de la producción en masa, de la reproducción en masa, se pierde esa originalidad. Entonces se pierde el momento aurático de encuentro con el original. Ahora, ya. respecto de la performance, efectivamente pasa eso de que está el aura y que tú también en muchas ocasiones pasas a ser parte de la performance porque te hacen parte, pero con el teatro pasa lo mismo y con los conciertos pasa lo mismo. O sea, por mucho que yo me compre el DVD de Sí, Iron Maiden en el Club Hípico el la 2009, no es experiencia, lo la mismo que experiencia la en vivo, experiencia de claro, haber sí, estado ahí. sí. Sí, pues claro. Entonces, Pero, puede ser, por ejemplo, quizás puede ser el vínculo para, ejemplo, no sé, haber conocido un poco tu trabajo, etcétera, etcétera, y se culmina con la performance en vivo. Es como estar escuchando distintos tipos de discos y lo culmina en un concierto en vivo. Es como, bueno, bacán, listo. claro, podría ser. La ¿Qué es lo que performance igual opinas? tiene esa particularidad de que hay performances que están hechas igual para ser registradas. No me acuerdo cómo se llama era un chileno durante la dictadura que se paró frente al Museo de Bellas Artes con una bandera de Chile. La idea de él fue ir doblando la bandera, así como de a poco, hasta guardársela en el bolsillo e irse. Y eso como que quedó en un registro fotográfico. Entonces hay performances que están pensadas para ser fotografiadas, para tener esa como característica. Sí, Bueno, y para gran mí, ¿no es concierto, cierto? perdón. Bueno, para mí el mejor artista de Chile, eh,
para mí, ¿cachai? No estoy hablando como pintor. Como pintor yo tengo el mío, que es Guillermo Lorca. Pero si lo pudiera encuadrar general de todo, desde performance, poesía, literatura y todo, obviamente que está sujeto a discusión, así que no se preocupen. Esta es una percepción mía como escritor, Dale como nomás, si todos tenemos opinión. Te yo creo funo. que Pedro Lemebel, creo que Lemebel creo que fue porque lamentablemente nos dejó hace muchos años atrás. Fue un rupturista total, absoluto, con un amor y pasión. Yo creo que él murió por el arte, él murió en el arte, él murió hasta el último día de su vida, sangrando su ley, su visión de una libertad justa, de una entrega de arte para todos de manera libre. Él donde estaba se plantaba y podía escribir, podía recitarte, podía hacer una performance donde sea. Ojalá entre más personas pudieran, ojo, no observarlo a él. A mí me da la impresión que Pedro Lemebel era como esta frase, ¿no es cierto, cachai? En la cual llega y dice que el mensajero no es importante. Él no era importante, sino que el Importante. mensaje, exacto, el mensaje de arte que entregaba Pedro Lemebel. Y yo creo que Chile, literalmente, me atrevería a decir, no sé, Latinoamérica, ¿cachai? Pero yo creo que Chile se queda muy en deuda con la historia, con el pensamiento y lo que fue la vida y de humanidad del gran Pedro Lemebel. No sé, es que a Para mí mí, me lo pasaron en todos los ramos. Entonces, me lo pasaron en ideología americana, arte americano, en estética, teoría del arte. Entonces, no tengo esa lejanía con Lemebel. Eh, y creo que igual ha habido una reivindicación histórica importante, también por la manera en la que entregaba los mensajes, ¿cierto? Y claro, yo creo que lo más importante que creo que podría dejar un artista es la invitación a que otras personas lo repliquen, po. Como que alguien estaba diciendo delante aquí en el chat que siento que es como que hubieran estratos sociales del arte. eh, en todo, coger- en todo. sí, pues, o sea, por ejemplo, ahora es la Bienal, está sucediendo en Chile en este momento la Bienal de Artes, que es como una instancia internacional donde se presentan artistas de todo el mundo. Y el foco es la hiperrealidad, entonces juega mucho con las artes mediales. Y para mí el gran problema de las artes mediales es precisamente eso, porque son técnicas a las que no todos podemos acceder, o sea, no todos podemos programar con Arduino o programar con Linux para que las luces LED hagan lo que yo quiera en una sala de espacio ciberfísico. Entonces ahí obviamente hay una diferencia de clase importante. Claro, claro. ¿Qué es la filosofía? La inutilidad absoluta. Pero en un mundo capitalista que te demanda productividad, ser productivo es revolucionario. Así que para mí la filosofía es revolución pura. ¿En qué sentido? En el sentido de que no produce plusvalor, no puedes Más vender que el fuerza de propio, trabajo. ¿Ah? más que el propio. Ni siquiera. O sea, si te dedicas a ser profesor de filosofía, sí, pero no estás siendo filósofo. Pero es que ser filósofo es cuestionar muchísimas cosas, pero comenzando por uno. Entonces, por eso digo, más que el propio, no hablo sobre el colectivo, no hablo sobre Pero es el... que cuando hablo del concepto de plusvalor, lo hablo en términos marxianos, pues. Uno no se puede dar plusvalor a uno mismo, es el capital el que te da el plusvalor. Uno nace con un valor, pues de hecho. Pero cuando digo plusvalor, me refiero a ese valor excedente que tú produces cuando vendes tu fuerza de trabajo y que es ese plusvalor el que te quita el capital, por así decirlo. Ah, pero es que Cuando ahí está hablando sobre la fuerza laboral, la fuerza de trabajo, sí. sobre el comercio de tu tiempo. ¿Cuánto vale tu tiempo? Y claro, cuando tú haces filosofía,
Y en realidad para mí hacer filosofía no es solamente hacer preguntas como, oh, ¿y qué es el ser? ¿Y por qué el ser y no la nada? Sino que es problematizar en contextos actuales reales que requieren respuestas. O sea, las tesis sobre Feuerbach de Marx me las tomé muy en serio cuando decía que los filósofos ya habían pensado mucho sobre el mundo y que hay que transformarlo. Entonces, para mí hacer filosofía es eso, es tratar de transformar el mundo a través de lo que se está haciendo. Por eso Colapso y Desvío es un proyecto que se pretende revolucionario, que ha sacado textos que por ejemplo, el Tratado para la Juventud en Sublevación. Tenemos otro que es Pasó de moda la locura, con signo de pregunta, de manera provocativa, porque Piñera cuando fue la revuelta en un momento dijo así como ya tranquilos chicos, ya pasó de moda la locura, entonces la pregunta era como pasó de moda la locura. Eh, Justamente intentando hacer eso, que la filosofía tuviese esa improductividad revolucionaria, o sea, a mí no me ¿Por qué sirve no? para mantenerme, pero sirve para desmontar dispositivos que son los que sostienen las desigualdades estructurales que nos tienen en condiciones de sometimiento hoy en día. Oye, soné como un panfleto, pero bueno. Esa rebelión, ¿no es Deterro de cierto? la política universitaria. Esa fuerza de rebelión, ¿no es cierto?, que salió y todo, ¿no es cierto?, citando al ex presidente, y que el país se volcó por completo a través de un pensamiento y un ideal, ¿no es cierto?, todo, bueno, y causó todo lo que causó y todo lo demás en el antiguo gobierno. ¿Por qué esas mentes revolucionarias no salen hoy? Siendo que económicamente, bueno, Estamos es una peor. asquerosidad. Yo Es una creo que asquerosidad. hay siempre cuando hay momentos de repliegue, ¿no? Cuando hay contrarrevoluciones, bueno, y tampoco alcanzó a ser una revolución, la revuelta, por eso le dice revuelta, ¿cierto? Fue una coyuntura prerevolucionaria que congregó distintas consignas que apuntaban hacia lo mismo, pero que no lograron aunarse, ¿cierto? Estaba esto de no más AFP, esto de que ya no nos cobren más por esto, el descontento generalizado de la vida, pero que no logró condensarse de manera masiva hacia una crítica al capitalismo como tal. Y no Claro. solamente como modelo económico, sino como modelo de relación social, que tiene que ver con esto que te decía de que nosotros somos concebidos solamente como fuerza de trabajo, de que solamente importamos al Estado y a los dispositivos del Estado, en tanto que nos pueden extraer fuerza de trabajo, que si somos personas en situación de discapacidad, que si somos personas de la tercera edad, te arrojan al olvido, ¿cierto? Porque no eres productivo. Sí. Entonces, no se logró decantar hacia una crítica mayor. Y creo que es una de las cosas que tiene en contra esto de que fue un movimiento muy acéfalo. Lo cual no quiere decir que yo esté a favor de que hubiera habido una dirección ni nada por el estilo, pero sí creo que si llegase a haber otra revuelta, ¿Qué es lo más estaríamos quizás seguro? con más aprendizajes. ¿Ah? ¿Qué es Probablemente, lo más aún no seguro? ahora. Yo creo que las condiciones acá no están en este momento para que haya una revuelta 2.0. Pero si llega a suceder, vamos a tener ya estos aprendizajes, por ejemplo, de las asambleas territoriales, de las redes de abastecimiento, de las ollas comunes, de la necesidad de la logística que se requiere para sostener la vida en esos contextos. Sí, pues porque una cosa es el descontento, ¿no es cierto? El descontento a nivel país, el descontento a nivel moral, el descontento de la libertad, de todos estos conceptos que nosotros estábamos hablando desde el principio, ¿no es cierto? El descontento sobre la ética, la pérdida de lo moral de las personas que nos gobiernan, etcétera, etcétera, que bueno, es terrible. Y otra cosa, el descontento, cuando yo paso con ese descontento a la vereda del frente, a la libertad del otro. Me explico, me explico. Ejemplo, yo tenía cuadros en una galería acá, en Concepción, acá en la ciudad. Y de pronto me llaman, cuando fue todo esto acá en Concepción, quedó así, terrible, mal. O sea, Concepción quedó bajo ceniza, ¿cachai? Me llaman y me dicen,
se metieron acá, se metieron a la galería, dejaron el taco, la cagada, me mandó una foto, tus cuadros se están quemando en la calle. ¿Qué culpa tenían mis cuadros? Bueno, yo, ¿cachai? Entonces, ojo ahí, porque el buscar libertad te puede dar el paso al libertinaje. Y eso es algo totalmente distinto. Porque si no vamos a caer en un Sodoma Gomorra. ¿Para qué tan bíblico? Ah. No, sí, sí, yo igual estoy de acuerdo con que hay que direccionar las formas de violencia defensiva, obviamente, no sé qué más decir al respecto. No, está bien, dale. Oye, ¿el ser humano nace bueno o malo? Me dejas en estado de perplejitud porque es una pregunta que no sé aún cómo responder. Porque siempre he tendido Mira, a creer yo, que nace bueno y la sociedad lo hace malo, muy ruso. yo Pero igual creo después eso. también me voy hasta este lado de realmente podría existir algo así como una naturaleza de la especie humana, de toda la especie humana, algo así de universal y grande. ¿Todos nacen con ese mismo como esquema moral o nacemos como tablas rasas, la sociedad nos determina, la crianza? Es una pregunta compleja. La verdad que yo decidí en cierto punto soltar, como también como la pregunta por la raíz causal de la existencia. Hay preguntas que Claro, de claro. pronto decido hacer suspensión del juicio porque me superan, ¿cierto? Y la suelto. Pienso que hay Mira, preguntas más importantes de las que la filosofía tiene que hacerse cargo hoy en día. yo comparto con lo que tú dices, ¿no es cierto? Es una pregunta bastante complicada. No sé, o sea, me acuerdo una vez, ¿cachai? Hace mucho, hace muchos años atrás me acuerdo que vi un documental sobre el gen de la maldad. Algo así, no sé, no me acuerdo muy bien, ¿cachai? No te voy a mentir así, ya, bla, 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 pero era algo así. Y se trataba como de estudiar para ver si es que habían algunos humanos, no sé, ¿cachai? O alguna persona que quizás podían nacer sin empatía. Y es que aparte de eso ¿Qué? también entra mucho en el terreno del como la presuposición. Ponte tú, yo estuve hace poco trabajando trabajando comillas, en un grupo Fondesit que era de etiologías ancestrales de las neurodivergencias, de donde estudiábamos cómo había tantas construcciones de ideas de cómo era el ser humano antes y por qué pasaba esto y por qué si X entonces Y buscaban dar explicación. Eh, entonces ahí uno se da cuenta que la ciencia tampoco está exenta de presuposiciones. Claro, Y sí dije Maoa, por eso dije Maoa. Pero claro. Eh, ¿Qué, si fueras ministra de Cultura, qué crees tú si te llaman y dices, hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, bueno, soy tanto, tanto, y te Gabriel quiero Boric, ofrecer el, me cuelgo ya, el perdón. presidente, el presidente Gabriel Boric ¿sabes qué? Me gustaría, ¿no es cierto?, en la cual tú tomaras el cargo de la cartera cultural eh, a nivel país. ¿Qué es lo que tú crees que está bien hecho hasta ahora? ¿Qué es lo que crees tú que falta por hacer? ¿Y qué es lo que derechamente sacarías? Vos sabes que de partida yo como yo estoy en contra de la existencia de puestos de poder, le tendría que decir, bueno, no, no, jódete, chao. Pero poniéndome en el caso de que no fuese así de radical, creo Y te que se pagarán muy han bien, hecho muchos y viajarías avances. muy bien, ¿Ah? y te pagarían muy bien y viajarías por el mundo y todo lo demás. Yo lo tomo, bueno, yo lo tomo al tiro. Yo mi ética se me da la mierda si me ofrecen un cargo. ¿Para qué te voy a mentir si igual he postulado a cargos de, de museos? Porque tengo dos especializaciones en mediación cultural. Creo que se han hecho muchos avances respecto de la educación museal. Es, Eh,
se han abierto mucho los museos, se han cambiado las narrativas de los mismos, para qué son, han habido talleres para profesores, para que después ellos lo implementen en las salas de clases. El MAC está como llevando la batuta en ese sentido, lo sé porque igual tomé un curso con ellos en el programa Estudios Libres, o sea, ellos quisieron retomar un proyecto que era de que las bellas artes antes de la dictadura tenía una escuela, ¿cierto? Que se cerró con el apagón cultural de la dictadura. Bueno, MAC está retomando eso con el proyecto de Estudios Libres, y tienen una visión distinta, no solo del museo, sino del rol que tiene que tener en la sociedad, que no debiese estar separado, no debiese ser este santuario donde tienes que poco menos que entrar rezando, sino del cual también se es parte. Y eso, creo yo, forma parte de un cambio de la percepción que hay con la cultura, porque los museos son como el espacio cultural por excelencia, ¿cierto? En los lugares centralizados. Y que se esté dando este cambio permite que las personas también se den cuenta de que la cultura está en otras partes y de que pueden Sí, ser parte de esos circuitos culturales, de que esos circuitos no siempre son tan cerrados, o a veces sí, siguen existiendo élites de circuitos, obviamente, pero también existen otros como contracircuitos. sí, así es. Oye, bueno, ya estamos, ¿no es cierto? Ya en el tiempo, bueno, ya nos pasamos aproximado, ¿cachai? Como unos 10 minutos. Siempre más o menos mantengo ese margen sobre una hora. Eh, bueno, te quiero dar las gracias, ¿no es cierto?, por todo tu tiempo, el cariño en el cual has querido poder estar acá, presente, ser parte de la familia, en la intimidad del artista. No, muchas gracias Eh, a ti por la invitación, en y realidad. tus palabras finales, ¿no es cierto?, para todas las personas que nos están viendo y para las personas que nos van a ver después, tanto en esta red social como en nuestra página de YouTube. Ay, palabras finales, no pensé en algo cool tampoco, ya. Em, no dejemos que nos lleven a la inacción total. Siempre se puede hacer algo, por mínimo que Claro. sea. Y como que mi invitación es que a partir de cualquier manera de expresión artística se haga eso. No desmovilizarse por completo. Y permitámonos ser improductivos. Un buen ocio, dices tú. Ah, y el 25 de octubre hay una jornada por Palestina que vamos a estar reuniendo fondos para una familia que está en Gaza y que de hecho se encargan de hacer comida para gente en Gaza. Va a ser de 4 a 7 en la Escuela Popular de Artes que queda en Metro Mata. Va a haber poesía, micrófono abierto, proyección de película en singular. Así que para que vayan, participen. Esa es precisamente una de las formas en las cuales el arte es una forma de persistencia, de resistencia. Así que también pueden ser parte de estos contracircuitos culturales. ¿Ven? Maravilloso, maravilloso. Bueno, entonces nosotros también nos los dejamos todos invitados a este 25 de octubre. ¿A qué hora y dónde va a ser? De 4 a 7 en la Escuela Popular de Artes que queda en Santa Rosa, no sé cuánto. Ahí ustedes búsquenlo. Está en mi perfil el afiche, por si acaso. Vale. Es que no se la Ok, Amapola, bueno, desde acá, ¿no es cierto? Te envío un abrazo gigante, muchísimas gracias también por poder participar en este conversatorio, en esta charla. Así que bueno, eres la charla número 110. Y Wow, ya tengo un tema con ese número potente, ya. Bien. así que bueno, muchísimas gracias, ¿no es cierto? También muchísimas gracias con todas las personas las cuales estaban acá, nos vieron. Te voy a explicar más o menos cómo va esto. Bueno, esto ya se va a bajar y en un par de segundos ya va a estar puesto en el Instagram, ¿cachai? Esto tanto en el mío como en el tuyo, porque te lo voy a compartir de manera directa. Y a la noche, mucho más noche,
ya se viene, ¿no es cierto?, todo lo que tenga que ver con, la voy a subir a la página de YouTube y cuando esté lista te la voy a enviar por un mensaje por interno para que así después ya tú la puedas replicar y la puedas compartir con toda tu familia, con los amigos y con todo tu grupo, el que tú quieras, ¿ok? Ya, pues perfecto. Oye, compré Amapola, el mi último poemario que se llama Litio, que tiene que ver con poemas de personas enfermas crónicas, terminales como yo, desde Inti Ediciones. Así que dale. también eso, ultimísimo. Vale, oye, ya pues entonces ahí hablamos, ¿no es cierto?, para el libro también, porque quedé súper interesado. Ah, este. Ah, mostrando todos. O este. Ah, Lo que sea necesario por hay que aprovechar, hay que promocionar. Pero bueno, Sí, muchas gracias, Milton, y ojalá toparnos, ya que el espacio está allá en Penco. el espacio está Que lo disponible, se viene el conozco, verano, conozco weón, allá, así se viene, y sí, siempre quería no, conocer el sur. se viene el verano acá, aparte que está súper centralizado, ¿cachai? Está desde la plaza, donde bajan todos los buses, media cuadra, 2 cuadras a la playa, y en el verano es una locura acá, ¿cachai? Así que vengan, el espacio está 100% disponible, No quiero ir. ustedes me escriben nomás, ¿saben? Ahora que dijiste Y eso, esta, no quiero. y esta es su casa, ¿ok? Desde aquí, chao, Ya. chao, nos vemos. Chao, nos vemos.